¿Cómo recordamos? ¿Qué es lo que conserva nuestra memoria? ¿Cómo la experiencia colectiva afecta los recuerdos que tenemos? ¿Qué es lo que bloqueamos en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que transformamos, lo que cambiamos? ¿Cómo funciona el recuerdo en la cabeza? Hay varios libros que estimulan esa pregunta. Entre ellos está Space Invaders, La Dimensión Desconocida, y Voyager, que es un ensayo. Hoy está conmigo, estamos en el contexto del High Festival, y está conmigo una escritora y actriz chilena, es, como decimos en Medellín, una escritora del otro mundo, y ella precisamente ha pensado en su obra las distintas maneras que tenemos de recordar, de traer el pasado y de mirar cómo podemos elaborar toda esa serie de recuerdos. Ella fue premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria del Libro de Guadalajara y hoy tenemos el honor de tenerla con nosotros. Nona Fernández, bienvenida. Muchas gracias, querida. Feliz de estar aquí conversando con todas y todos. Estuvimos en el AI Jericó, estuvimos en Medellín también ahora. El día que salga esta entrevista, Nona estará en Cartagena. Empecemos un poco para toda la audiencia de Cambio, hablando de una imagen muy hermosa con la que empiezas el ensayo de Voyager, y es un escáner de la cabeza de tu mamá. Entonces empiezas a ver ese escáner y hay como unas estrellitas, después ya hay toda una transformación en que esas estrellitas ya son las estrellas del cielo de unos desaparecidos. Eh, Contemos un poco cómo hay ese vínculo que se va tejiendo entre la memoria, la imaginación y darle como esa dimensión estética a lo que pasa en la cabeza y cómo se transforman los recuerdos. Sí, bueno, todo eso es el material de Voyager, ¿cierto? De ese libro que escribí, que originalmente se me pidió a mí escribir un ensayo sobre la memoria. Es la primera vez que acepto como un desafío de encargo de un libro, porque como que me cuesta hacer eso, pero me pareció bonito y desafiante. Nunca había escrito un ensayo. No sé si Voyager es un ensayo, pero bueno, así está puesto. Eh, y no, si bien mis editores tenían muchas ganas de trabajar yo creo que la invitación era más bien a pensar la memoria histórica de mi país, que ha sido uno de los temas que yo he trabajado mucho. Casualmente me enfrenté a la escena que tú dices, ¿no? Mi madre estaba sufriendo desmayos, hicimos muchos exámenes médicos y puntualmente nos tocó ir al neurólogo, y cuando estamos en el examen del neurólogo, pensemos, mi mamá es grande, yo la acompaño porque se pone muy nerviosa en todos sus exámenes. En algún momento el doctor le dice, ¿sabe qué, señora? Relájese y veamos y piense en algo, en un recuerdo que a usted la tranquilice, un recuerdo feliz que para usted sea importante, y con ese recuerdo relájese. Y yo pude ver el movimiento neuronal en la pantalla de mi madre recordando, y cuando lo vi, tuve la dimensión la realidad de ver un recuerdo, y de ver un recuerdo de mi madre en esa pantalla. Y además de ver cómo también ese movimiento neuronal, que era un recuerdo, se parecía tanto a una constelación estelar, ¿no? Porque son una serie de lucecitas y de movimientos que son muy parecidos a las estrellas. Y concretamente en ese momento dije, bueno, y las estrellas, esto que es un recuerdo, que estoy viendo aquí, se parece tanto a las estrellas, y las estrellas en rigor son recuerdos, porque son luces del pasado, que nosotros las recibimos ahora en la Tierra mucho tiempo después de que ocurrió. Claro. Entonces, muchas de esas luces pueden ya no existir, ¿no? Pues se demoran tanto en llegar que nosotros las vemos mucho tiempo después. Y se me vino como un reflejo inmediato entre las neuronas, que constelan un recuerdo, y las estrellas, que también son recuerdos del infinito, ¿no? Y el libro se teje entre esos dos materiales, ¿no? Como recordamos, en términos concretos, neurológicos, biológicos, y cómo también las estrellas son parte del pasado de la humanidad, del infinito, del cosmos, y cómo es tan parecido el proceso, y cómo finalmente somos material de las estrellas, ¿no? Ahí hay un poco ciencia médica, hay las ciencias humanas, por supuesto, hay todo lo que es astronomía, también hay un poco de astrología. Sí, Porque también lo hay. mirar las constelaciones y mirar hacia atrás. Quedémonos en Voyager y en una invitación que te hace Amnistía Internacional, que ese es un episodio que narras dentro del ensayo, pero que es muy interesante, y es que a través de las estrellas podemos honrar
que era lo que hacían los antiguos, es decir, honrar Exacto. guerreros, honrar deidades, pero honrar vidas, muertes, una caravana de la muerte en las estrellas. Exacto. Ese es un proyecto muy bonito que a mí se me cruzó en la escritura del libro, ¿no? Y lo cuento así tal cual en el libro. Amnistía Internacional tenía un proyecto en Chile, Amnistía Chile, que era bautizar a 26 estrellas con el nombre de los 26 caídos en un triste episodio que se llamó la Caravana de la Muerte, en tiempos dictatoriales, donde fueron ejecutados 26 personajes de la ciudad de Calama, que es una ciudad pequeñita. Yo diría que antes era un pueblo, ahora es una ciudad del norte de Chile. Se le pidió a la Unión Astronómica Internacional autorización para cambiar estas 26 estrellas y ponerle estos 26 nombres, y la Unión acogió muy bien la idea, pero nos dijo, háganlo, pero no podemos cambiar los nombres, porque si tuviésemos que cambiar el nombre y ponerle en general el nombre de gente ejecutada, no habría, faltarían estrellas para poder hacerlo, pero ustedes háganlo, no lo vamos a hacer oficialmente, pero háganlo. Y lo hicimos, yo me enredé en ese proyecto, fuimos a Calama, estuvimos con los familiares y se bautizó esa constelación, que es la constelación de los caídos, con esos 26 nombres. Y me tocó en específico en ese proyecto también amadrinar a una de esas estrellas, ¿no? Que era uno de los diputados, y estuve con sus familiares, con su viuda puntualmente, y fue dentro de lo triste que puede ser esto, fue un episodio tremendamente luminoso, muy bonito, porque por lo menos para nosotros existe esa constelación y va a estar ahí por siempre, ¿no? Iluminándonos con el recuerdo de esas 26 vidas que iluminaron en algún minuto y que nos siguen iluminando ahora desde el este. Si habláramos con un astrónomo, él nos hablaría hoy de HD 89353, Sí, pero como sí. estoy hablando contigo y tú nos vas a contar un poco cómo armas esa historia, nos vas a hablar de cómo hiciste para traer de nuevo los recuerdos de quién fue Mario Argüelles Toro. Claro, Hay una versión o unas versiones que cuentan quién era Mario, pero también hay unos victimarios que pueden tener otra versión de Mario. sin duda. Entonces, hablemos de cómo los recuerdos se componen de versiones, digamos, no oficiales y otras versiones que sí son oficiales. Exactamente. Bueno, Mario es uno de estos ejecutados. Llegué yo a Calama sin saber mucho sobre Mario, sino lo que de alguna manera circula, que es como un pequeño currículum, por decir así, que era socialista, que era un hombre con una, yo diría que una militancia no tan activa, pero sí fue sindicado como en su momento como alguien que había que matar por el hecho de ser de izquierda en tiempos de dictadura, sobre todo en esos primeros días incluso, porque él falleció, fue ejecutado en octubre, el golpe militar es en septiembre, en octubre él es ejecutado. Y a mí lo que me interesó mucho, ya que tenía que amadrinarlo, y para poder amadrinarlo yo tenía que saber bien quién era, me interesó mucho, bueno, ya conocía la versión dictatorial de por qué había sido él ejecutado. Me interesaba también conocía la versión de amnistía y lo que circula también en los informes de derechos humanos, pero lo que yo no conocía y me parecía vital era el registro, esa vida, de quién era él, más allá de ser el militante de izquierda, más allá de ser el ejecutado político, porque las vidas son mucho más que eso, ¿no? Y fue muy interesante hablar sobre todo con su viuda, porque cuando me senté a conversar con ella está acostumbrada a hablar del tema. Y inmediatamente partió contando cómo había sido su ejecución, cómo habían sido esos últimos días, y yo sobre eso había leído y le dije, no, 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 yo quiero que tú me cuentes cómo se enamoraron, cómo se conocieron, cómo fue hacer esta casa, cómo vivían aquí. Y fue algo muy bonito porque ella fue otra persona. De pronto yo vi, es una señora que en ese momento fue increíble, tenía la edad de mi madre en ese momento, tienen la misma edad, 85 ahora, pero me empezó a hablar una joven de 18 años que lo había conocido en la ciudad de Santiago, en una micro, que ellos se habían, en chileno decíamos pinchado, habían pinchado porque se habían observado, se habían gustado, y fue un relato precioso y que me pareció que era el que tenía que escribir, no era el que tenía que dejar ahí, porque si Mario de alguna manera nos ilumina, es por esa vida que fue, ¿no? Por ese amor que encendió, por esa persona que fue, y no solo, yo digo, hay algo
que nos pasa mucho con las personas que han desaparecido o con los ejecutados. Nos quedamos muy anclados al sepulcro y a lo triste que eso fue, que por supuesto así fue. Y no recordamos todo aquello más que ellos fueron, ¿no? Y que creo que es lo que nos enciende y es el mensaje que también que nos dejan, ¿no? Porque esa muerte no la generaron ellos. La generaron otros, y nosotros solimos recordar la muerte, recordemos su vida, ¿no? Y eso fue muy bonito. Ahí abres un cajón de la memoria que es muy interesante y es cómo recordamos, digamos, la infancia. La infancia tuya, tú naces en 1971 y te toca toda la dictadura de Pinochet. Claro. Tu infancia fue feliz. Tú en algunos de tus libros hablas, por ejemplo, con alguna amiga de las experiencias de ella. También hablas de cómo tu madre, tu abuela vivieron la dictadura. Entonces, digamos que ahí hay un cajón de recuerdo de una infancia feliz, porque a la vez tú sabías lo que estaba pasando en ese afuera. Claro, claro. Tenías como toda esa conciencia del afuera. Cuando se trabaja en literatura o cuando se trabaja en periodismo, miremos cómo se compagina la manera en que has crecido, cómo los recuerdos del pasado, de esas memorias colectivas, se conjugan con tus memorias individuales para narrar el hoy, para narrar lo que estás contando hoy. Sin duda, es que creo que hay algo interesante que yo he ido aprendiendo también en esta investigación que emprendí en algún momento en la literatura, en relación a los temas de memoria. Y es que cuando queremos narrar, en mi caso, la memoria histórica más cotidiana, porque no me hago cargo del gran relato de la historia reciente chilena, todo está mezclado y entrecruzado. O sea, las pequeñas vidas de las personas chiquititas que somos nosotras está completamente pauteada y enredada por la gran historia, ¿no? No es separado. Y la gran historia no ocurre si no es en nuestras casas y no es en nuestras vidas. Entonces, algo que he aprendido es que mis libros tienen que ir de todo ese enredo, ¿no? Y que efectivamente, si yo recuerdo mi infancia, que fue en el escenario dictatorial, esa infancia, para recordar un hecho que a lo mejor pasó cerca de nuestras vidas, ese hecho ocurrió también en un momento donde también había humor, donde había un día a día, donde también había juego, donde lo pasábamos bien, y también ocurrían estas cosas que, por supuesto, intervenían en nuestras vidas completamente, pero dentro de algo que no era solamente el peso del horror. Yo creo que algo que es importante o ha sido importante para mí es que he intentado buscar otros mecanismos que no sean el puro horror para contar el horror. Porque creo que el horror sepulta mucho, clausura mucho, y nos cuesta entrar en esos relatos. Y el horror ocurre justamente entre medio de todo lo demás. Hay una pregunta que se hace mucho el periodismo, incluso también tú eres actriz, también desde las artes escénicas, y es la versión del victimario. Porque Claro. siempre mucha gente dice, bueno, un poco lo que hablamos al principio, hay dos versiones, la versión del victimario, y por ejemplo en periodismo, siempre hay como esa premisa, hay que tener las dos versiones, la versión del victimario. ¿Crees que la versión del victimario debe estar? Mira, yo creo que es interesante para intentar hacernos una idea de todo, intentar recoger la mayor cantidad de verdades posible, entendiendo que la verdad es tan difícil de poder sellar. Esto es la verdad, es muy difícil, ¿no? Pero para poder comprender los procesos completos, yo creo que también es interesante ver esas miradas, observarlas, por supuesto. Creo que todas las versiones en general, no solamente hay que observarlas, sino que observarlas con ojo crítico también y entender todo lo que van enredando, las capas que se van enredando allí. Ahí, mira, a lo mejor voy a dar un salto que no sé si estaba en la pauta, pero me pasó mucho ahora leyendo el informe, los testimonios del informe de la paz para poder escribir una crónica sobre estos testimonios, que fue una invitación que recibí del High Festival. Que me costó mucho poder comprender un poco, porque leí tantas versiones y al leer todas las versiones salí más confundida que clara, ¿no? Ya había entrado confundida, pero pensaba que iba a poder comprender más el proceso colombiano. No ha sido así, y porque creo que mientras más conocemos, más se complejiza todo, más se profundiza todo, y creo que ese es el ejercicio también, porque nada es blanco o negro, nada es blanco o negro.
Hay un ejercicio muy interesante que el Hey Festival invita a hacer a varios autores, es la Sí, segunda vez que lo hace. En este caso el libro se llama Verdades Compartidas y ese texto del cual nos estás hablando es basado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que hubo en Colombia con el proceso de paz. La Comisión de claro, Esclarecimiento de la Verdad pues ya se cerró y escribes un texto que se llama Cómo escribir el miedo. sí, Eh, en el texto cuentas cómo piensas en Sófocles, en quién fue Sófocles y haces eh, esta especie de entran como las voces de un coro hablando sobre lo que pasó en Colombia, claro. sobre el conflicto en Colombia. Primero hablemos un poco de cómo construyes ese texto tan lindo y tan doloroso que además evoca un poco la tragedia, es otra forma de narrarlo. Mira, la verdad es que no sabía lo que iba a hacer, no tenía mucha claridad. Dije, bueno, el material me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, Pensé en un comienzo que a lo mejor era elegir algún testimonio. Debo decir que no leí todos los testimonios del informe, pero me concentré más en leer los testimonios de los niños y de las mujeres. Teníamos completa libertad para leer lo que quisiéramos y hacer lo que quisiéramos. Y intuitivamente fue ahí donde quise meterme, ¿no? Pensé que a lo mejor iba a elegir alguno y lo iba a poder entramar, como para poder escribir el cuento de eso. Pero me pasó que leyendo los testimonios eran tan poderosos, habían frases de pronto que ellas y ellos lanzaban que que iban a hablar mucho mejor de lo que yo podía hacer. Entonces decidí que lo que iba a hacer era tomar los testimonios tal cual estaban y organizarlos sencillamente, como tú bien dices, casi como un coro griego que de alguna manera intentaba en su pluralidad dar cuenta de un pedacito de lo que había ocurrido, ¿no? Y tomé voces de niños, de mujeres, de guerrilleras, de paramilitares, porque si hay algo interesante en la lectura de los testimonios es que es muy diversa, ¿no? Por eso yo creo que también uno se confunde más, porque los puntos de vista son infinitos. Eh, pero hay un punto que es radical y del cual yo me afirmé, porque creo que es el único punto de vista que sobrepasa cualquier otro, y es el del dolor. Y que es un dolor que, si bien yo no he padecido ese dolor que ellos han padecido, puedo intentar comprenderlo porque se asemeja mucho a los dolores que mi país también ha vivido. La experiencia de la violencia y de la brutalidad es una experiencia que lo sabemos, Latinoamérica la conoce muy bien. Por lo tanto, en ese espejo intenté observar estos relatos o estos testimonios. Y lo que hice fue eso, no fue mucho lo que hice en rigor, una introducción quizá eso, pero después fue dejar que exponerlos y me gusta la idea como del DJ, ¿no? Como que con estos materiales simplemente organizarlos para que brillaran de la mejor manera posible. Pero claro, cuando se lee como si estuviéramos en una frente a una obra de teatro y salió este Sí, personaje y después que van este personaje. hablando, sí, Sí, y van sí, entrando sí, como con una luz y pones la luz en otro lugar. claro. Ustedes, y claro, eso lo carga de un dramatismo impresionante. Además que la Comisión de la Verdad ha tratado de narrar de muchas formas distintas Esto, el conflicto. O sea, claro. en las tablas, de muchas maneras, Sí, ha tratado de que esa memoria se narre así. Ustedes tuvieron Comisión de la Verdad en Chile sí, sí, y ahora tuviste la oportunidad de este ejercicio tan bonito con la Comisión de la Verdad en sí, Colombia. sí. Eh, en primer lugar, te quisiera preguntar sobre eso, si después de una Comisión de la Verdad uno entiende algo, uno queda entendiendo algo del conflicto, de la guerra. Yo creo que lo interesante de estos ejercicios es comprenderlos también en la dificultad y en voy a inventar una palabra, incompletitud, que son procesos incompletos. Por lo tanto, no tenemos que exigirle todo a estos informes ni a estos procesos, como que ahora fuera el informe lo que va a cerrar un proceso. Creo que lo interesante es que aquí se abre la posibilidad de que todas y todos sigamos pensándolo y sigamos ayudando desde nuestras pequeñas tribunas o trincheras, ¿no? Porque esto no es un material que se cierre, es como el comienzo de algo, ¿no? El proceso de paz en Colombia no se va a terminar porque se decretó institucionalmente. Sabemos que no es así. Lo que sí es, yo siento que, y creo que en Chile, porque en Chile también nosotros cuando lo vivimos, también lo aceptamos con mucho orgullo y también con mucha crítica. Porque creo que es parte del ejercicio, ¿no? Pero ahora con el tiempo yo digo, claro, es que esto nos pertenece a nosotras y lo que nos toca ahora es a nosotras, a la gente chiquitita, hacer lo suyo, porque la institución no soluciona todo, no le pidamos todo a la institución.
Nosotros somos parte de esta sociedad y somos la parte más importante probablemente. Entonces creo que en relación a los dos informes, a mí me pasó, claro, en Chile, creo que en Chile el relato es un poco más claro, porque son menos capas, son bastantes capas, ¿no? Pero son menos capas. También es un relato más corto en términos de tiempo, ¿no? Acá es medio siglo, por lo menos medio siglo, ¿no? Yo lo veo más complejo y no porque no sea colombiana, yo creo que de verdad es más complejo porque son muchos más actores los que comienzan a circular aquí, complicando y enredando más el relato, ¿no? Pero no por eso es un relato que no tenemos que leer y no tenemos que intentar comprender. Y aunque salgamos más perdidas, yo creo que lo que hay que hacer es intentar divulgarlo. Me parece muy bonito el ejercicio del libro o lo que tú me cuentas de las posibilidades de ponerlo en escena. Yo digo, nosotras pongámoslos en la mesa, en la conversación de la mesa, en el relato a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, ¿no? Hagamos que este primer ejercicio sea algo que nos invite a seguir pensando en esto. Retomamos eso que decía tu mamá de la gente chiquitica, que ya hablas en la hora que ya te miraba como si se mirara desde el cielo de la gente chiquitica que somos todos nosotros. Nosotros, la gente chiquitica, la gente común y corriente, cuando estamos enfrentados a un informe de la Comisión de la Verdad, me imagino que en Chile también fue así. Hay una resistencia muy fuerte Sí. en la sociedad civil y hay sectores que están completamente decididos, digamos, a ocultar esa verdad, a taparla. Y hablemos un poco de los jóvenes. Tú hablas en Voyager de tu hijo, de cómo tu hijo trata de hablar en el colegio sobre una versión, sobre lo que él conoce de una versión. Estas comisiones de la verdad, ¿cómo pueden funcionar para que los jóvenes conozcan esa verdad? ¿Qué podemos hacer para dar a conocer esa verdad en esos jóvenes como tu hijo o mis hijos Sí. que necesitan conocer todo ese panorama más amplio de lo que... Claro, la mayor cantidad de información posible. Yo creo que, claro, lo que me pareció súper interesante de este informe es la cantidad de herramientas, por lo menos en el sitio de Internet, que yo creo hay que invitar a que el mundo lo vea, porque es un sitio tremendamente lúdico, amable. Los informes en Chile no han sido así, pero acá está hecho, está pensado justamente para llegar a cualquier persona, que todos puedan amablemente llegar a esa información y coger lo que les interese también, lo que les parezca, y de manera, insisto, amable, porque sabemos, no es un tema amable. Y yo insisto, creo que en sociedades como tan polarizadas, como hablábamos recién en las que estamos, donde hay sectores que no quieren ver, se niegan a ver, incluso piensan que todas estas versiones son una exageración de los hechos, es muy importante que entren y que observen, que vean, que se dejen permear, porque acá no estamos hablando solamente de temas políticos. Yo creo que aquí ya la política se desborda en este lugar. Estamos hablando de humanidad, estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de derechos humanos. Y tenemos pocas herramientas en el mundo para protegernos. La humanidad inventó el lenguaje de los derechos humanos como un paraguas de protección. Ese debería ser el límite para poder despolitizar cualquier tipo de conversación y entender que bajo ese paraguas nos debemos unir todas y todos. Bajo ese paraguas podemos tomar todos los diálogos posibles. Fuera de ese paraguas politicemos lo que queramos, pero dentro de ese paraguas, cuando hablamos de asesinato, es un asesinato. Cuando hablamos de masacre, es una masacre. ¿Quién la cometió? ¿De qué colores? ¿Quién la cometió? No me interesa, no puede ser. No, no, nunca más. Y estos informes son la primera piedra angular para poder comprender eso y dialogan con este paraguas. Entonces tenemos que entrar allí. No podemos sesgarnos. Yo diría que es como un acto inhumano, no, por lo menos no hacer el intento, ¿no? Hay un ensayo que escribió David Reeve que se llama Contra la memoria. Sí. Es importante pensar un poco sobre los peligros o los riesgos que puede tener entrar en la memoria. ¿Crees que es riesgoso? ¿Hasta dónde se debe llegar? ¿O cómo medir el riesgo para que esas heridas no volverlas a abrir? Y no estar constantemente en el trauma, ¿no? Sí, es interesante esa mirada. No sé si comulgo del todo con esa mirada, pero es interesante porque, claro, hay algo, y lo pienso ya pensando en nuestra biología.
El olvido es parte del recuerdo. El olvido es una herramienta que tenemos como ser humano para poder seguir adelante. Si recordáramos todo, y lo pensémoslo en términos personales, en nuestra propia biografía, sería un infierno. Imagínate lo que sería que lo recordáramos todo. Pero yo creo que hay ciertos hechos que tienen que ver con las historias de las sociedades que merecen ser recordados, por lo menos hasta que haya justicia, verdad y reparación. Cuando esos tres temas están solucionados, bueno, si orgánicamente vamos olvidando el tema, no importa, porque va a haber justicia, verdad y reparación. Por lo tanto, va a estar incluido en el ADN de la sociedad que eso no se va a volver a repetir. Pero eso normalmente no ocurre. No conozco una sola sociedad donde una gran tragedia como la que hemos padecido en Latinoamérica, cada uno de nuestros países, haya contado con esos tres elementos: verdad, justicia y reparación. Yo creo que después de eso las sociedades orgánicamente pueden, porque claro, evidentemente en 2000 años más no podemos seguir conmemorando, pienso en Chile, el horror de los 50 años, a menos que haya habido justicia, verdad y reparación. O sea, yo creo que si eso ocurre, yo no tengo ningún problema en que podamos alivianar sin duda el paso por la vida, ¿no? Pero claro, son horrores tan grandes y son horrores que van atravesando generaciones y son horrores que están enquistados en nuestras sociedades. Entonces, es imposible seguir adelante si no solucionamos esa herida, ¿no? ¿Crees que de alguna manera, bueno, ahorita nos decías que por supuesto lo que ha ocurrido en Chile no es tan grave como el conflicto en Colombia o lo que has aprendido, pues, o lo que has entendido después de leer el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Tú crees que de alguna manera son comparables las realidades que vivió Chile y Colombia? Mira, es que sabes que no sé si, no me gustaría decir que no es tan grave, porque creo que es difícil curatoriar o dimensionar la gravedad de cada conflicto, de cada tragedia, ¿no? Yo creo que cada una es cada una y la vive cada país como puede, ¿no? Lo que sí siento es que es más compleja en términos de trama sociopolítica, es infinitamente más compleja, ¿no? Yo puedo comprender lo que ocurrió en Chile, podría llegar a contarlo, esa trama. Algunos van a decir que no, que falta algún tipo de información, otros me van a decir que estoy simplificando, otros me van a decir que estoy equivocada, pero digo, se puede contar. Acá yo creo que es tan complejo porque parte de una manera, se desvirtúa, empiezan a entrar distintos factores, distintos protagonistas. A, a eso me refiero con la complejidad, ¿no? No sé si es la gravedad, sino que más bien la complejidad. Pero yo creo que hay algo que me pasa, y me pasa mucho, me pasó bastante, lo pensé en relación al libro, ¿no? Que claro, cada una de las autoras y de los autores que trabajó en el libro, eh, al sentirse un poco, ¿cómo decirlo?, inapropiados o inapropiadas, que es algo que me pasó a mí también, como para poder escribir sobre el conflicto, lo primero que hicimos fue espejear el conflicto en nuestras propias realidades, ¿no? En nuestras propias tragedias. Y en ese sentido, claro, pues empiezo a leer a Leila, leo Junot, leo mi propio trabajo y me doy cuenta que, claro, eh, hay algo común ahí. Y el dolor es el dolor, lo que decía recién, el asesinato es el asesinato, la masacre es la masacre, la violación a los derechos humanos es la violación a los derechos humanos, ocurre en Colombia, ocurre en Chile, en Argentina, donde sea. Y ese lenguaje, desgraciadamente, lo comprendemos todas y todos. Y creo que lo que nos ha pasado, y con esto termino, es que muchas veces nuestras sociedades se ensimisman en su propio relato y en su propio conflicto o en su propio dolor. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo cosas similares en muchos puntos de vista. Por supuesto que son diversas, no son del todo comparables, pero en muchos puntos sí son comparables. Y en ese sentido, el ejercicio de la memoria y el ejercicio de la reparación se podría enfrentar mejor colectivamente, y aprender del proceso, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la política pública hace ese ejercicio de comprender de los procesos de reparación y de verdad, o los intentos, ¿no?, de justicia del resto de los países del continente, para emprender una memoria colectiva también, y para que ese nunca más al que aspiramos todas y todos sea una línea que marquemos todas y todos, ¿no?, conjuntamente. Eso es lo interesante de este libro de Verdades Compartidas, y es que son personas de afuera, pues el prólogo es de Juan Gabriel Vázquez, pero Claro, son cronistas de afuera los que nos miran, los claro. que nos dan esa mirada externa y claro, matizada por la experiencia de ustedes. Después de ver esto, ¿crees que entiendes mejor
la Colombia de hoy? No el conflicto, pero la Colombia de hoy te permite entender. Sí, sabes que creo que sí. Si bien, como te decía, además también tomé el desafío pensando que era una oportunidad para comprender mejor, ¿no? El conflicto. Creo que sé más, pero creo que comprendo menos. Pero en relación a la Colombia actual, creo que comprendo un poco más. Comprendo un poco más. Incluso entiendo también estas polaridades de las que estábamos hablando también. Leo mejor, incluso leo más los ecosistemas, ¿no? Cuando estoy en un lugar comprendo también cuáles son los discursos que se están dando vuelta y por qué, ¿no? Y bueno, Colombia es un lugar muy diverso también, ¿no? Eh, y, y bueno, hay discursos diversos también. Y eso creo que lo estoy leyendo mejor, mucho mejor que otras veces que he venido, ¿no? Mucho mejor. Y claro, cuando uno también ve el proceso de Chile, que todavía están con la constituyente, es decir, que todo viene de un proceso, también de una comisión de la verdad, todo eso se desprende de lo que se supo del conflicto y que Exacto. todavía están resolviendo. Todavía tenemos, exacto, todavía tenemos una constitución que es la constitución de Pinochet y hemos tenido dos procesos constituyentes, una revuelta entre medio y estamos donde mismo. Y yo creo que hay algo que aprender allí también y es que creo que vivimos en sociedades más conservadoras de lo que creemos y que ese sector, que es un sector más conservador, es importante, o sea, que el diálogo es tan importante. Creo que como en Chile, esto es como solamente para contar, también estamos viviendo un momento de mucha polarización y requerimos el diálogo porque la gran parte de la ciudadanía no está ni aquí ni está aquí, está aquí y está sufriendo el problema de que no hay diálogo. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, ahora lo he entendido mucho acá en Colombia también. Y es algo que veo en Argentina, es algo que veo en Brasil, es algo que veo en Perú también. Y es un gran problema que estamos teniendo en Latinoamérica, la imposibilidad de dialogar y de dialogar razonablemente, no a los gritos, no al insulto, porque estamos en esos lugares, ¿no? Y que eso lo único que hace es alimentar más los polos y ya lo vemos, eso no es nada bueno para nadie. En esta última parte de la entrevista, Nona, quisiera que regresáramos un poco a esas formas que tenemos de recordar. Una forma de recordar es narrar, claro, hay narraciones, hay ensayos, hay obras de teatro, pero hay otra forma del recuerdo y que es como algo, no sé si es un mecanismo o cómo lo analizas tú, un mecanismo de la mente y es los sueños. Sí, Tú dices, una vez soñé con mis viejos y estaba en embarazo. Eso te pasó a ti. Uno habla con mamás de desaparecidos y muchas veces ellas sueñan que su hijo les dice, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el sí, cuerpo? sí, sí. Hablemos de esas formas, digamos, no convencionales de recordar cómo funciona la cabeza y cómo funciona un poco también lo mágico afuera para recordar. Eh, claro, la memoria tiene, claro, infinitos mecanismos, es extraña. Yo creo que todavía falta mucho, no la memoria, la mente en general, ¿no? Sí. Falta mucho por conocer de la mente humana, así como falta mucho por conocer del universo, ¿no? Pero claro, la memoria, nosotros tenemos una memoria consciente, que es la que creemos que intentamos gobernar, a la cual le reclamamos cuando algo se nos olvida, pero es la que contiene todos los materiales que están en nuestro presente dando vueltas. Y hay todo un material que nosotros damos por olvidado, que incluso no sabemos ni que lo tenemos, y es todo lo que ha quedado en nuestro inconsciente. Y en ese material es material que aparece en los sueños, que aparece involuntariamente a partir de un insight, de que olemos algo, de que escuchamos una música y eso evoca y aparece una escena que no nos acordábamos, que no jamás se nos habría ocurrido recordarla siquiera, pero que aparece, ¿no? Y que es real y es concreta y está en nosotros. O sea, contenemos ese material también, porque eso es algo muy bonito, somos contenedoras de recuerdos, es lo que más contenemos. Recuerdos, somos contenedoras de memoria y ese material está dando vuelta en nosotras continuamente, ¿no? Y claro, ahí nos encontramos con quienes queríamos, con quienes ya no están. Muchas veces ahí podemos evocar espacios en los que estuvimos alguna vez y los damos por olvidados y de pronto aparecen esos espacios y nosotros decimos, esta es mi casa y es tal cual como yo la visité alguna vez o como yo la habité alguna vez. No me acordaba, pero así era, ¿no? Y así es la mente loca, chiflada, imposible de gobernar, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que controlamos muy poco. Primero nuestra mente, sin duda, y menos a nuestra memoria, ¿no? La memoria es bastante ingobernable. Cerramos esta entrevista, Nona, con ese verbo que hemos repetido varias veces en esta entrevista y es recordar.
volver a pasar por el corazón. Bien sea que hablemos de memoria histórica, de memoria colectiva, de memoria individual, pues al recordar volvemos a pasar por el corazón. Y en ese sentido te quería preguntar cómo narrar el dolor de una manera bella. Un poco lo que te preguntabas en el libro de verdades, Sí, cómo contar el miedo. cómo contar el miedo. Yo creo que punto número uno, un gran desafío. Yo creo que es el desafío que debemos asumir cuando nos metemos a trabajar literal o artísticamente con estos temas, ¿no? Y yo creo que además de tener esa disposición a desafiarnos en ese lugar, creo que para mí lo más interesante siempre ha sido poder uno concentrarme no solamente en el horror de los hechos o en el miedo de los hechos o en la tragedia, sin quitarle la importancia, porque por algo estamos ahí y es por eso, pero ver todo el caleidoscopio de situaciones que ocurrieron y siguen ocurriendo en relación a esas vidas que son las protagonistas de esos hechos. Y ahí vamos a encontrar pura vida, pura luz, pura belleza, pura energía, normalmente pura pasión, porque a mí me pasa mucho que encuentro pura pasión y es ahí donde tenemos que hacer también el poner el ojo, un poco lo que te decía recién, no quedarnos solamente en el sepulcro, no, ay, ¿cómo se dice esa palabra? Anclarnos, ¿ok? No anclarnos, claro, Sí. solamente al sepulcro, combinarlo también con el resto porque somos vida y lo que queremos es la vida y lo que celebramos de todo aquello que ha ocurrido, que fue horroroso, fue las vidas que están ahí. O sea, si nos dolemos por algo, es por esas vidas. Entonces celebremos también esas vidas y combinemos esos materiales desde ese lugar. Y desafiémonos, yo tampoco tengo las respuestas. Cada libro para mí es el desafío a buscar cómo contarlo de manera amable, cariñosa, amorosa y que quien quiera entrar a esa literatura que yo hago, pueda terminar el libro y pueda terminar tranquilo, en paz, digo, tranquilo, en paz, pero también con la perturbación de conocer algo que normalmente no lo vamos a conocer en cualquier otro lugar. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Cambio. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.